Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa producido por FEPUT, que ponemos en su pantalla todas las semanas. FEPUT es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Y este programa está dedicado a un tema difícil y que a veces a los ciudadanos les cuesta mucho entender y además pagar, que tiene que ver con el tema impositivo. Y están con nosotros el contador Ricardo Nasif, que es profesor de impuestos en la UNSTA y también en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresidente de FEPUT, y el contador Agustín Cepa, que es consejero titular del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y preside también la subcomisión de impuestos en dicho colegio. Así que, hechas las presentaciones, los vamos a saludar y les agradecemos que estén con nosotros. Y empezamos con uno de los temas complicados, que se llama impuesto a las ganancias. Y quiero conocer el punto de vista de ambos, que contador Cepa, a ver. Empecemos con un recordatorio de los vencimientos de las declaraciones del impuesto a las ganancias, porque, como todos saben, anualmente se debe hacer un resumen de la actividad desarrollada en el año anterior. Este año va a vencer, a partir del 13 de abril, la declaración de impuesto a las ganancias para las personas físicas que obtuvieron ingresos durante todo el año 2012. Y para las personas jurídicas que cierren balance en diciembre, es en mayo. Entonces las personas físicas tienen que presentar en abril la declaración jurada, haciendo un resumen de todos sus ingresos, los gastos inherentes que hacen a la obtención de esa rentabilidad y deducir valga la redundancia, las deducciones que permite AFIP, cargas de familia, los hijos, la adicional de cuarta categoría, la deducción por gastos de sepelios y los tubos, y ahí obtendrá la ganancia neta sujeta a impuesto sobre la que deberá tributar o no el impuesto a las ganancias. Lo que sí hay que hacer una distinción de que las personas físicas que tienen una participación en sociedades que cierren balance en diciembre, el vencimiento se corre al mes de mayo. ¿Para qué? Permitir que primero cierre la sociedad y después la persona física que es accionista de esa sociedad o participe de esa sociedad pueda hacer su declaración jurada. Y después, te decía que había que aclarar que esto no incluye a los monotributistas, ¿verdad? Los que son monotributistas, con el cumplimiento de su pago mensual del monotributo, estarían sustituyendo el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. Aunque el 20 de mayo vence el periodo cuatrimestral de recategorización, donde los monotributistas tienen que sumar los ingresos que han obtenido en los últimos 12 meses y ver si se siguen manteniendo en la categoría en que venían tributando, no hacer nada. Si han aumentado o han bajado sus ingresos, tienen que recategorizarse en la categoría que corresponda. Eso vencería el 20 de mayo. Y para los que están en relación de dependencia, solo están en relación de dependencia, en principio tampoco tienen que presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias, pero si han ganado más de 96.000 pesos en el año 2012, en junio va a vencer la declaración jurada de bienes personales, que es la declaración de todos los bienes que se tienen y el impuesto que corresponda. Pero si tienen que pagar impuestos a los bienes personales, la declaración jurada se adelanta y vence en abril. Si han ganado más de 144.000 pesos en el año 2012, no solo tienen que presentar la declaración jurada de bienes, sino también la declaración jurada de ganancia. Así que estos periodos es un mes de bastante mucho trabajo. Y además las personas siempre, sí o sí, deben recurrir a ustedes, los expertos en tributo, porque no es nada fácil para... bueno, me imagino que todas las empresas, las personas que, digamos, los comerciantes, todo eso, pero los monotributistas, por ejemplo, es complicadísimo todo esto. Deben recurrir a ustedes, ¿no es cierto? Sí, totalmente, y nosotros aconsejamos consultar a un profesional, porque es difícil y ocurre muchas veces idóneos que salen a pretender asesorar y no es correcto el asesoramiento que brindan. Claro. Porque hay que tener ciertos parámetros en las categorizaciones de monotributo especialmente con respecto a los valores de alquileres, respecto a los valores de facturación, al de ventas. Entonces,
todo ese tipo de información solo la manejan los profesionales. Claro. Yo digo que habría que estar atento también para los profesionales, en realidad, aunque sea monotributista, su situación en renta de la provincia con el impuesto a los ingresos brutos. Porque si bien hay un margen importante de exención, ¿no?, que son 7 salarios mínimos vital y móvil, el tema es que si no se ha categorizado, no está inscrito, no presenta todos los meses, aunque sea que no supere el mínimo exento, rentas lo va a dar de baja automáticamente. Y las consecuencias de que te den de baja en renta en ingresos brutos es que cuando deposite en el banco, la retención va a ser como no categorizado, le van a retener una cifra importante, 7,5, así que es otra recomendación que presenten todos los meses aquellos profesionales, que aunque sean monotributistas, su boleta, digamos, de declaración del anticipo de ingresos brutos. Pero en este caso, cuando las personas están en relación de dependencia, todas estas retenciones se los hace el agente empleador, ¿es así? Así es, los profesionales en relación de dependencia no necesitan estar inscritos en renta de la provincia. Y las retenciones referidas a impuesto a las ganancias la hace el empleador previo una presentación de declaración jurada del empleado, donde tiene que manifestar cuáles son sus cargas de familia o los otros ingresos por otros trabajos que pudiera tener. Bien, eso está bastante claro. Yo creo que la gente en general con relación de dependencia lo tiene bastante claro, porque además les hacen llegar las solicitudes de los cuestionarios para llenar y todo eso es puntual, ¿no? El empleador se preocupa mucho de ese tema. Exactamente. Ahora, cuénteme ¿cómo han recibido ustedes este tema del aumento de los mínimos en las deducciones de la cuarta categoría? Que todo el mundo decía, bueno, el 20%, y ahora hoy, con los aumentos por las paritarias y todo eso, están enojadísimos muchísimo, porque dice que eso ya se lo ha comido, digamos. Sí, en realidad nosotros, si recuerdas, venimos pensando, planteando desde hace tiempo, desde FEPUD, desde el colegio, desde las propias cátedras de impuestos de las universidades, el tema de la desactualización de todos los importes en todas las leyes impositivas. Y en especial lo que sufre más, digamos, es el tema de los mínimos no imponibles y las cargas de familia y los tramos de la escala en el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque tan importante como aumentar mínimo no imponible es aumentar los tramos de la escala, porque cuando se ha creado el impuesto a las ganancias, el legislador, con un muy buen criterio y siguiendo las modernas corrientes tributarias del mundo, ha dicho es un impuesto progresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el que gana más, paga más, con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y fíjate que la escala empezaba con el 9% y terminaba en una alícuota del 35% y iba por tramo. Pero hoy ha quedado los tramos totalmente desactualizados. Fíjate que el primer tramo es 9.000 pesos. Al año, no te estoy diciendo por mes. Por lo tanto, nadie llega a la base mínima de alícuota, sino que todos pagan el 35% como si fuera la misma alícuota que una sociedad anónima. Entonces, esta idea de progresividad del impuesto, al desactualizarse las alícuotas, ha quedado totalmente fuera, digamos, de aplicación, lo que atenta contra el espíritu del legislador al crear un impuesto a las ganancias con alícuota progresiva. Claro, porque se supone que si una persona gana $1.000.000 de pesos, no es lo mismo que aquel que gana 10.000 o 12.000, no tiene nada. Entonces la alícuota es tremenda. Entre comillas, se ha transformado en un impuesto al consumo, porque para gastar o para consumir, para vivir, tiene que aportar y una alícuota casi del 35% a todo. Porque anualmente un ingreso medio está por arriba de los 40.000 pesos. Claro, así que es totalmente injusto, ¿no? Es absolutamente injusto. Fíjate, desde otro punto de vista, el impuesto a las ganancias, como su nombre lo indica, pagás cuando ganás. ¿Y cuándo ganás? Cuando lo que cobrás, ¿sí?, supera lo que gastaste para obtener esa ganancia. ¿Se entiende? Sí. Pero aquí, entonces, para las personas físicas, la ley dice, bueno, lo que vas a gastar para volver al otro día al trabajo es lo que sería el mínimo no imponible y la carga de familia. Y hoy por hoy, 7.000 pesos por mes, no, digamos, cubre los gastos necesarios de educación, salud, capacitación. No te olvides que cada vez más el trabajo exige
capacitación, Sí, sí, sí. tener acceso a internet, Por supuesto. y por lo tanto se ha convertido más que en un impuesto a la ganancia, un impuesto al salario, lo que de ninguna manera estaba pensado en el esquema que los legisladores han previsto para la ley del impuesto. ¿Y ustedes creen que en este momento no están dadas las condiciones para hacer alguna modificación, una reforma tributaria que contemplara, porque claro, se sube el mínimo, el porcentaje del mínimo no imponible, pero la famosa tablita esa que era de Machinea quedó, las escalas quedaron iguales. Sí, y aún es peor la discriminación con las personas físicas o los profesionales que no tienen relación de dependencia, porque es el monto mínimo exento o sobre el que no se paga son 12.000 pesos al año. O sea que es totalmente confiscatorio el avance que ha tenido el fisco en ese sentido. Pero yo creo que tiene un afán recaudador que supera lo habido y por haber, Sin ¿no? duda. Es que Mira, ya- un tema que demuestra, desnuda este afán recaudador es lo que ha pasado con este supuesto, entre comillas, aumento del 20% de los mínimos, ¿no? Sí. Porque el decreto, primero, la ley autoriza al Poder Ejecutivo a aumentar los mínimos, Bien. y por decreto se aumenta el 20%. El impuesto es anual, por lo tanto, si aplicamos lo que dice, como debe ser lo que dice la ley, este aumento tiene que ser retroactivo a enero. Claro. Sin embargo, una resolución de la DGI, una norma de inferior categoría que el decreto y que la propia ley, dice que enero y febrero se va a seguir tributando como estaba con las escalas anteriores, y a partir de marzo recién se va a aplicar el aumento del 20%, lo que quiere decir que a fin de año te van a retener más impuestos de lo que realmente por ley corresponde, y no sé si te lo devolverán o no, pero desde el punto de vista financiero no es lo mismo pagar ahora que pagar a fin de año. Entonces, supuesto. también ahí hay un afán recaudatorio que para mí claramente viola la ley y el decreto, por lo que lo torna inconstitucional. Pero significa entonces que con eso que se queda el Estado de enero y febrero, se queda con una porción de la torta tributaria interesante para el fisco, Así es, ¿no? Para y el... así lo devuelva en diciembre. Todos sabemos que hay una inflación Claro. que está encubierta en esa devolución. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en un ratito seguimos conversando sobre estos temas que, aunque usted no lo crea, afectan al 90% de los trabajadores en relación de dependencia y o como monotributistas. Ya volvemos. Y retomamos en Tribuna Profesional el tema de los impuestos. Y ustedes saben que fines de febrero, marzo, abril, mayo son las épocas de las paritarias, donde los trabajadores pelean por el aumento salarial que, bueno, ellos consideran tiene que superar lo que se considera la inflación. Y bueno, la pelea es ardua por este tema del impuesto a las ganancias, de que no haya piso ni techo para las paritarias. Por ejemplo, en el ámbito provincial hay mucha preocupación con algunos gremios con este tema de lo no remunerativo. Si eso, que son sumas que están en casi la mayoría de los sueldos de los trabajadores estatales, ¿tributa o no tributa? Me imagino que esta es una pregunta que a ustedes les deben hacer mucho los trabajadores, ¿no? Tal cual. En primer lugar, claro, estas sumas no remunerativas, entre comillas, que serían en negro, como se dice comúnmente, desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, sin ninguna duda pagan impuesto a las ganancias y le van a hacer retenciones sobre todo. Por lo tanto, el que sea no remunerativo no deja de ser un perjuicio para el trabajador en todo sentido. En primer lugar, porque pagan impuesto a las ganancias, y en segundo lugar, porque no aportan a la jubilación y que después, en el momento de jubilarse, van a sentir esa situación. Por lo tanto, yo creo que hay que aclarar y desmentir totalmente esos rumores que las sumas no remunerativas no se computan para el cálculo del impuesto a la ganancia, ¿no? En el impuesto a la ganancia, todo lo que vaya como ganancia, salvo el salario familiar, digamos que sí está exento del impuesto a la ganancia, todas las demás sumas que se perciban, sean o no remunerativas, los efectos previsionales desde el punto de vista del impuesto a la ganancia están grabadas y le van a retener el servicio. Bien, yo recuerdo cuando la presidenta anunció este tema de 20% en el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría y todo eso, se decía de que en todos los países del mundo se paga este tipo de impuesto y que en la Argentina se pagaba menos que en otras partes. Ustedes que más o menos hacen comparan con otros países, a lo mejor los limítrofes, que a lo mejor están más cerca de la realidad latinoamericana, ¿cómo lo ven a esto? Y depende de mucho de cómo lo pretendan medir, porque las alícuotas en algunas veces podemos estar por abajo,
pero si la parte exenta o la parte que no paga es cada vez más pequeña, entonces el monto a ingresar, la incidencia que tiene sobre el sueldo es cada vez mayor. Y la confiscatoriedad del Estado o el porcentaje de presión tributaria cada vez mayor en nuestro país. En realidad nosotros estamos, si medís la presión tributaria como porcentaje del Producto Bruto Interno, estamos históricamente al tope, ¿no? Este sería, digamos, el periodo en que el porcentaje de recaudación sobre el PBI es el mayor de los últimos años. Bueno, y hemos visto además que la mayoría de las provincias argentinas están con problemas de caja, como se dice. Entonces, ¿a qué se recurre rápidamente cuando hay este tipo de problemas? A los impuestos, como impuestos extras, ¿no? Impuestos que pronto surgen y agobian a la gente. Y ya tenemos ejemplos en Córdoba y en Entre Ríos. Córdoba con impuestos a la actividad, impuesto vial que le llaman, un incremento del combustible. Sí. Entre Ríos con un incremento del impuesto a la herencia. Es decir, que las provincias vienen avanzando. Y 2 o 3 municipios en la provincia de Buenos Aires con impuesto a las naftas, ¿no? Bueno, al combustible también. Creo que habría que pensar, primero, el pago de impuestos, digamos, es un costo que requiere vivir en una sociedad organizada. Sí, sí. ¿No? Y en ese sentido, aunque duela, el pagar impuestos es digamos, un mal, digamos, necesario, una obligación de la gente. Lo que pasa es que nosotros entendemos que los impuestos tienen que ser de alguna medida justos en el sentido de que se cumpla con este principio constitucional de capacidad contributiva que, digamos, sencillamente quiere decir que el que gane más, pague más, ¿no? Este me parece que es el principio general. Y yo, si vos decías de una reforma tributaria, yo creo que lo que hace falta en el país es una profunda reforma tributaria, porque pues si no es esta puja de quién cobra más, entonces a una provincia se le ocurre poner un sistema de retención o de percepción, entonces el que viene a comprar en Tucumán le tienen que percibir ingresos brutos, y ya la otra provincia pone lo mismo, y entonces es digamos una guerra de quién aumenta los tributos en función de una caja negra y de cómo gasta el Estado que tampoco se controla. Entonces uno diría, desde el punto de vista de la reforma tributaria, nosotros venimos diciendo, bueno, el impuesto a la ganancia tiene que ser verdaderamente progresivo. Sí. Esto quiere decir que tanto los tramos de la escala como las alícuotas correspondan a la realidad y se ajusten en función de lo que hoy ha sido totalmente desactualizado. Pero además yo creo que es hora de pensar de que tampoco es justo que se pague en el interior lo mismo que se paga en capital, ¿no? Esto de que no hay peor desigualdad que tratar como iguales a aquellos que no lo son, es absolutamente cierto. Y no es lo mismo el de capital, que tiene todo a su alcance, que el del interior, que para llevar el trigo al puerto tiene que pagar flete, ¿no? Pero además fíjate que al revés, en capital se paga al mismo costo la electricidad que se paga en Chocón, que es donde se produce. Por lo tanto, el interior subsidia el transporte, digamos, o el azúcar, sale lo mismo en Tucumán que en capital. Entonces uno dice, ¿por qué no escalas diferentes por regiones donde el impuesto a la ganancia no tenga la misma alícuota, sino que en el interior, para, digamos, equilibrar y compensar y promover el desarrollo, sea diferente? Y también por tamaño de empresa, ¿no? Yo la verdad que creo que si uno quiere fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, tiene que tener un tratamiento impositivo diferenciado. Un régimen distinto. Y un régimen distinto, ¿no? Entonces, creo que ahí uno empezaría a pensar, si bien pagar impuestos, y esto hay que confesarlo, duele a todos, digamos, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, si uno tuviera un esquema que sea, digamos, verdaderamente redistributivo, que además sea progresivo en lo que veníamos diciendo, que tenga en cuenta las diferencias regionales, ¿no? Creo que ese sistema sería mucho más equitativo, promovería el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas desde el punto de vista tributario y promovería el desarrollo del castigado interior de nuestro país. Pero de todas maneras, muchas veces lo hemos hablado con ustedes, con todos los tributaristas, este tema viene ya inclusive hasta de lo máximo, que es la coparticipación federal. Por supuesto. Que es la madre de todos los problemas. Yo creo que ese es uno de los principales problemas de las provincias, es la apropiación que hace la nación de los impuestos que recauda. La redistribución es ínfima.
Entonces ahí tiene Creo que que cada estar vez se va apropiando un poquito y cada más, vez ¿no? crea un nuevo impuesto que no entra en la coparticipación, entonces el apriete a los gobiernos provinciales cada vez mayor. Ahora los argentinos, en el día de la fecha, porque estamos en la segunda semana de marzo, nos hemos despertado con el tema de que las personas que viajan al exterior, que ya tenían un extra de un 15% para pagar en las compras si compraba afuera, ahora le han subido al 20%. Eso es como un impuesto, sí, verdaderamente regresivo. Es un ¿no? impuesto y apunta a la recaudación y apunta a desacelerar la salida de las personas hacia el exterior, o sea, tratar de que salga menos gente o que le cueste un poco más el dólar hacia el exterior para equilibrar la no reconocimiento del valor del dólar o la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue. Entonces han reglamentado de un aumento de lo que era el 15%, ahora es el 20%. Sí. Es un pago a cuenta de un impuesto futuro, porque lo que recauden en este año uno lo va a poder tomar recién cuando confeccione la declaración el año que viene. En el 2013. En el 2014, perdón. La declaración del 2013, y va a cuenta de impuesto a la ganancia y o de bienes personales. Pero de todas maneras, esto habla también de algunas cosas increíbles, porque quiere decir que la gente sigue sin confiar en el peso argentino, que es lo más grave. Total. ¿No es cierto? Porque a pesar de lo que el que no viaja al exterior, tratan lo posible de comprar un dólar aunque sea en el mercado paralelo. ¿Y ustedes creen que tendría que haber distintos tipos de dólares? Por ejemplo, un dólar para turistas, un dólar, en fin, creo que de hecho ya lo hay también, ¿no? Lo que se llama contado con líquido. En la práctica lo hay, ¿sí? Hay varios. Sí. Y el contado con liquidez, el dólar turista, el dólar oficial, el dólar blue, o sea que yo creo que tiene que sincerarse la economía. Así. Y hay un tema que sigue dando vuelta y que en las últimas semanas, digamos, controversias entre la Procuradora General de la Nación con la Corte Suprema, y que tiene que ver con el pago del impuesto a las ganancias de los jueces, fiscales y personal supongo, jerárquico de la legislatura. Yo considero que a veces, bueno, la ley tiene que ser pareja para todos. No sé qué piensa usted, contador nacido, usted contador sepa, que me dará su opinión enseguida. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, ¿no? En realidad, en la época de Cavallo se generaliza el impuesto a las ganancias a todos los sueldos, porque había algunos sueldos o algunas remuneraciones que no estaban grabadas, se generaliza todo y se eliminan las exenciones a los poderes ejecutivos con cargos electivos que empiezan a pagar ganancias y también al Poder Judicial. Pero una acordada de la Corte, de esta Corte menemista, establece que, salvando, digamos, la integridad del salario del Poder Judicial, esa exención no iba a prosperar. Por lo tanto, y como ese viejo adagio que dice que las leyes dicen lo que los jueces dicen que las leyes dicen, si la Corte dijo que no se paga, que están exentos del impuesto a la ganancia, están exentos. Pero la ley está, o sea que no es un problema legislativo, es un problema de la Corte Suprema de Justicia. Y yo coincido totalmente con que los jueces y todos los ciudadanos tenemos que contribuir al mantenimiento de una sociedad organizada, y en ese sentido, respetando la intangibilidad de los sueldos, digamos, porque la idea de la Constitución es que el Poder Ejecutivo no interfiera en el Poder Judicial vía manejarle los ingresos, digamos, respetando esa intangibilidad, que los jueces, como todos los ciudadanos argentinos, tenemos que contribuir al Estado. Parecería que se está a punto de llegar a un acuerdo, por lo menos lo que hemos escuchado a través del presidente de la Corte. Aparentemente estarían por liberar ciertas zonas o ciertas escalas dentro de la justicia que pasarían a tributar el impuesto a las ganancias. Sería de estricta ley, ¿no? Y sí, es lo que corresponde. Todos debemos aportar para el mantenimiento del Estado. Y yo corresponde aclarar, porque ahí he escuchado, me consultan algunas confusiones en la actualidad de los miembros del Poder Judicial, que están, digamos, entre comillas, en virtud de esta acordada, sin pagar ganancias, pero tienen la obligación de pagar los otros impuestos. Es decir, bienes personales, por ejemplo, es un impuesto que se paga sobre el total de los bienes que se posean, automotores, inmuebles, y superan, en función de las evaluaciones fiscales, los 305.000 pesos de bienes, tienen que pagar impuestos a los bienes personales, aunque sean jueces. Claro, lo mismo pasa con el Tribunal de Cuentas, ¿no? ¿Así? Lo mismo, idéntica forma. O sea, como explica Ricardo, el impuesto a los bienes personales no está dentro de la acordada esa de no pago.
Eso es únicamente impuesto a las ganancias, o sea, que todo el que tenga un patrimonio más de 305.000 debe tributar impuesto a los bienes personales. Bien, así que estamos con cartón completo, como se dice. Me faltaba un pequeño detalle que le quería consultar también a ustedes. De todas maneras, desde este año 2013 los tucumanos nos descontramos con que tanto el impuesto inmobiliario como el impuesto automotor es mensual, cosa que estábamos bastante desacostumbrados, pero que conlleva un aumento importante para las arcas de la provincia, ¿no? Sí, tal cual. Es mensual, tiene que ver con esta reforma, me parece, del Código Tributario. También ingresos brutos los anticipo, han puesto como anticipo, como pago a cuenta de una declaración jurada anual, y creo que tiene que ver con la prescripción en general, ¿no? Y con el tema de los saldos a favor que se pueden ir trasladando y compensar. Exacto. De todas maneras queda pendiente, como ustedes a través del Colegio Grado de Ciencias Económicas y Contador CEPA vienen diciendo permanentemente que se debe hacer una amplia reforma tributaria consultando a todos los expertos, nación, provincia y digamos en los colegios respectivos, para de pronto que efectivamente pagar impuestos todo el mundo lo debe hacer, pero el que gana más pague más, ¿no? Y el que paga menos... Yo diría la advertencia de ingresos brutos que me parece importante, ¿no? Rentas sacó una resolución de dar de baja de oficio a aquellos que no presenten la declaración jurada mensual de ingresos brutos, aunque como profesionales estén exentos. Si no la presentan, le dan de baja de oficio, y la consecuencia más importante es que cuando depositen en sus cuentas bancarias les van a retener el 7,5%. ¿Y usted también quería agregar algo? Sí, que lo que se propugna en cuanto a reforma no es para el no pago de impuestos, sino es para hacerlo más ágil, más transparente y beneficioso en cuanto a la recaudación y a la operatividad del Estado. Bueno, el impuesto en este caso, como dicen todos ustedes siempre los tributaristas, es que tiene que ser equitativo. Equitativo. El que más gana, más paga. Les agradecemos mucho esta presencia aquí en Tribuna Profesional y si Dios quiere nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces y gracias.